Estamos en diálogo con el doctor Andrés Giovelina, médico oftalmólogo, entrenado en el Hospital de Ojos Santa Lucía de Buenos Aires, miembro de la Sociedad y el Consejo Argentino de Oftalmología, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía de Catarata y Refractiva. ¿Cómo está, doctor Giovelina? ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches, un saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, el tema que quería proponerle y que seguramente es lo que a usted le ocupa particularmente, es la cirugía refractiva con láser. Es decir, la gente que tiene lentes y quiere eliminar el uso de lentes. ¿Es posible esto? Bueno, así es. Esto es posible. La eliminación del uso del lente se puede dar en la mayoría de los pacientes. La mayoría se realiza con láser, es decir que bueno, hay que hacer un estudio profundo del ojo para ver qué estrategia utilizar, pero bueno, los oftalmólogos a la que siempre apuntamos por precisa, por rápida, por indolora, por muchas características que tiene el procedimiento con láser, es el cual siempre es el método el cual el cirujano prefiere, ¿no? Después hay otros métodos que ya son un poquito más complicados, pero que también se pueden llevar a cabo. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en las miopías altas, el uso de lentes intraoculares también se puede realizar, pero bueno, la más utilizada es la cirugía con láser para las miopías, astigmatismo, hipermetropía, para todos los vicios de refracción. Y esto, hay pacientes que pueden no estar en condiciones de que se les practique. Bueno, una minoría de los pacientes que presentan algunas alteraciones corneales, como una degeneración marginal pelúcida, un queratocono, o alguna otra alteración del ojo, como catarata, glaucoma, uveitis, o alguna otra alteración importante del ojo, por lo menos yo prefiero que el paciente siga utilizando anteojos y no someterlo a una cirugía con láser. ¿Y qué pasa con la presbicia, por ejemplo? Bueno, la presbicia es algo operable siempre y cuando el ojo reúna ciertos requisitos para poder ser sometido a una intervención, pero sí es un procedimiento que se está realizando y mucho. ¿Pero eso también es con láser o es con lentes? No, eso ya es otra cirugía, se colocan lentes multifocales intraoculares. Bueno, eso es uno de los métodos. Después está el método de monovisión, los cual se realiza en pacientes previamente miopes, que se les corrige un ojo para lejos y otro ojo para cerca. Ajá. Ahora, volviendo a la cirugía con láser, ¿a qué pacientes en particular se le realiza este tipo de operación? Bueno, como decía antes, a todo paciente que presente un vicio de refracción, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, o una combinación de estos, y bueno, los pacientes que desean eliminar el uso del anteojo permanente, el láser les corrige a través de un procedimiento bastante sencillo. Tecnológicamente la oftalmología ha avanzado mucho, entonces, bueno, es un procedimiento que le da mucha satisfacción tanto al médico como al paciente, ¿no? Porque son pacientes que de una hora para otra están viendo bien sin anteojos, sin el uso de ningún tipo de lentes, están viendo como si tuviesen los lentes puestos, entonces es como un gran shock emocional para los pacientes, ¿no? ¿Esto es para toda la vida o debe ser retocado, debe hacerse algún otro tipo de intervención periódicamente? Sí, generalmente es un proceso estático, es decir que uno lo corrige con el láser y ya queda de por vida, excepto en algunos pacientes que tengan mucha miopía o mucha hipermetropía. En algunos casos se requiere un retoque, pero bueno, básicamente es de acuerdo a las características propias de la córnea del paciente, a la elasticidad, la palabra técnica se llama histéresis, es decir, a la capacidad que tenga la córnea de buscar la curvatura que tenía antes de la cirugía. Entonces, bueno, en esos casos se realiza un retoque y el paciente, se vuelve a dejar en cero, digamos. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Hacen un estudio previo para saber quién puede ser operado o quién no? Exactamente, básicamente los estudios previos es una topografía para ver la forma que tiene la córnea, para destacar
para descartar las alteraciones previas que antes te comentaba, y una paquimetría que es para ver el espesor. Como el láser va a actuar en la córnea, justamente lo que nosotros debemos averiguar es que la córnea tenga la anatomía normal, es decir, que sea una córnea que pueda ser receptiva para el láser, porque el láser se realiza en la córnea, que es la parte transparente del ojo, que está justamente adelante, en contacto con el exterior, y bueno, esto de ningún modo es intraocular, esto es simplemente una técnica de ablación corneal en la parte de afuera del ojo, que bueno, la técnica básicamente consiste en ablacionar el tejido, y es como un tallado de un lente de contacto que se realiza en la córnea. Y bueno, es un procedimiento rápido, indoloro, que si está bien indicado, tiene muchas satisfacciones, ¿no? Estos estudios previos, ¿también son indoloros, también son sin ningún tipo de complicaciones, llevan mucho tiempo? Todos los estudios son estudios de no contacto, que se llaman, es decir que el ojo no está en contacto con ningún tipo de aparato ni nada, es decir que el paciente simplemente ve unas luces, unos anillos de luz que hacen que nos dé a través de unos diagramas especiales las características que tiene la córnea. Uh-huh. O sea, ustedes hacen un estudio exhaustivo pero sin necesidad de intervenir, es decir, de tocarlo al paciente. Claro, no se toca en lo más mínimo, como te decía antes, el estudio profundo de la córnea, que es la topografía y la paquimetría. En algunos casos se necesitan otros estudios, que son el Pentacam y el Orscam, bueno, nombres técnicos simplemente, que son estudios más complejos para ver en algunas córneas algunos detalles más importantes que queremos ver, y bueno, por supuesto después el fondo de ojo, ver que no haya cataratas, que no haya ninguna alteración en la retina, que no haya un glaucoma previo maltratado. Digamos, el ojo tiene que estar en perfectas condiciones como para que darle prioridad a eliminar el uso del lente, que simplemente, si bien es un procedimiento estético, también es funcional, ¿no? Porque, bueno, hay muchos pacientes que apenas se levantan a la mañana, ellos necesitan agarrar el anteojo para empezar su día, y de repente se levantan y están viendo como si tuviesen los anteojos puestos. Claro, es decir, el anteojo, en definitiva, es la dependencia de un objeto externo, ¿no? Exactamente, es un elemento ortopédico al cual el paciente necesita del 100%, porque, bueno, si no ve nada. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre que el paciente va por primera vez, doctor Llobelina, a la consulta, que ustedes le hacen los estudios esos, y que está en condiciones de ser operado? ¿Pasa mucho tiempo, poco? No, nosotros simplemente en una hora podemos realizar todos los estudios previos y ya oftalmológicamente dar la indicación, y bueno, después ya un poco de acuerdo al paciente qué día quiere operarse y cuándo quiere hacer el procedimiento, es que ya es una cuestión de arreglarlo ahí administrativamente, digamos. ¿Y cuánto demora esa operación? Mira, el procedimiento dura alrededor de 4 o 5 minutos. La mayoría son preparativos previos. El láser más o menos ablaciona de unos 15 segundos a 1 minuto, de acuerdo a cuántas dioptrías tiene que ablacionar, y bueno, es un procedimiento bastante rápido. 15 segundos a 1 minuto. Sí, 15 segundos, y bueno, los equipos nuevos ahora cada vez tardan menos, mejor dicho, y sí, 15 segundos, de acuerdo a cuántas dioptrías tengo que corregir. Esto no es nuevo, ¿no? No, esto se empezó a hacer más o menos en la década del 80, uh-huh. Y bueno, lo que sí se fue renovando fue la tecnología, la precisión en la cual actuó el láser, y bueno, se fue dando siempre más modernidad a los aparatos y se fue renovando todo. Esto es, perdón por la pregunta, pero ¿es caro? No es un procedimiento caro, es de acuerdo también a cómo uno lo ve, porque es algo definitivo que bueno, el paciente por ahí tiene que comprar lentes de contacto, que todos sabemos los gastos que tiene un lente de contacto, o simplemente lentes aéreos,
que se le rompen, que se le pierden, y bueno, esta ya es una solución definitiva y sería como una inversión que a veces le decimos a los pacientes, como para darles ánimo a que lo hagan, ¿no? ¿Y lo cubre alguna obra social? La mayoría de las obras sociales lo cubren un poco de acuerdo a las dioptrías que presenta el paciente, es decir, que la obra social le dan prioridad a los pacientes que menos ven sin los lentes de contacto, es decir, por ejemplo, una miopía de -6, -7, -3, o una hipermetropía a partir de 1,50. Bueno, eso la mayoría de las obras sociales, la verdad que se están dando cuenta que, como te decía, no solamente es un procedimiento estético, sino también es funcional, ¿no? Claro. ¿Esto está al alcance de todo el mundo? Por ejemplo, a nivel de la salud pública, ¿también se hace? Y en la salud pública no se hace porque los aparatos son un poco costosos, entonces no hay hospital público en Argentina que lo tenga. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de darle alguna mano económica, alguna ayuda de alguna forma para que el paciente pueda llegar a realizar este procedimiento, porque la verdad que a uno le cambia la vida. Es decir, la pregunta sería, ¿está al alcance de todo el mundo o solamente de las personas que tienen dinero? No, por eso te decía que no es un procedimiento tan caro, sino que, digamos, en los hospitales no se hace, simplemente se hace en la mayoría de las clínicas privadas y bueno, sí, hay que tener unos pesitos como para hacerlo, pero no es un procedimiento inalcanzable. Claro. Después de esta cirugía tan breve que usted me dice, 5 minutos, 15 segundos a 1 minuto de cirugía estrictamente, ¿qué pasa? ¿El paciente queda internado? ¿Se va a su casa? No, nosotros siempre dejamos el paciente en la sala de espera después del procedimiento, por si siente alguna molestia, por si tiene alguna pregunta, bueno, como que lo cobijamos un ratito después de la cirugía, se va a la casa con los ojos destapados. Es recomendable por ahí utilizar un anteojo de sol para evitar el encandilamiento, y bueno, la recuperación la verdad que es rápida. ¿Cuántos días lleva, por ejemplo? Y mira, depende de la técnica, pero hay técnicas que a las 2-3 horas el paciente ya está viendo perfecto y sin molestias, y también tiene que ver un poco con la sensibilidad de cada paciente, ¿no? Es como un abanico de síntomas en los cuales algún paciente viene y dice, sí, o sea, como que no sentí nada cuando me hicieron el procedimiento, y otros como que están un poquito más molestos, como que sienten un poquito de arenilla en los ojos las primeras horas, pero bueno, eso se va solucionando todo con los lubricantes y los corticoides que vamos dando. Pero estamos hablando de horas. Sí, por supuesto. Incluso a veces después del láser el paciente se sienta en la camilla, una vez que se le realiza se levanta, se sienta, y nosotros tenemos un reloj ahí en el quirófano y ya incluso te pueden ver el reloj sin anteojos. Ajá. Doctor Jovelina, ¿y después necesita reposo o puede trabajar, hacer deporte, hacer una vida normal? Bueno, todo depende... De manera inmediata me refiero, ¿no? Exactamente, todo depende el paciente que trabaje. Lo que sí nosotros, por lo menos lo que yo indico es no realizar deportes de contacto como rugby, fútbol, handball, tenis, que le pueden pegar un pelotazo o algo de eso en el ojo. Y bueno, después evitar espacios con mucho humo de cigarrillo, saunas, estar en contacto con aire acondicionado por tiempo prolongado. Bueno, ¿Nadar? ¿Puede nadar? Nadar puede nadar después de las 2 semanas con el uso de antiparras. Por las dudas, algún tema de conjuntivitis y eso que siempre hay en las piletas. Y todo eso que usted me dice, deporte de contacto, humo de cigarrillos, saunas, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, eso, más o menos el humo de cigarrillo y eso se trata de evitar las 2 semanas, después de las 2 semanas de la cirugía, al igual que la exposición prolongada al aire acondicionado, porque lo que produce es el ojo seco y bueno, y dificulta un poco la cicatrización del procedimiento. Pero bueno, con las gotas ayuda mucho. Quizás alguien que esté en contacto con aire acondicionado, en vez de tener que colocarse cada 4 horas las gotas, se las tenga que colocar cada 2. Entonces, bueno, un poco el médico lo va hablando al paciente y le va diciendo,
a qué te dedicas, qué es lo que haces. Entonces, de a poco le voy coordinando un poco entre los dos el tratamiento y las gotas y la frecuencia. Y bueno, eso es un trabajo en equipo, digamos, con el médico y el paciente. Estamos hablando de 2 semanas más o menos. Y alrededor de 2 semanas. ¿Durante la cirugía puede haber complicaciones? Bueno, toda intervención quirúrgica tiene sus complicaciones. Básicamente cuando se empezó este procedimiento había mucho más complicaciones de las que hay ahora, porque tecnológicamente los equipos son cada vez más sencillos y cada vez más precisos y predecibles. Entonces, bueno, la verdad que los riesgos se han disminuido muchísimo. Que hay complicaciones, las hay, la mayoría son tratables con gota, y siempre que haya una selección bien buena del paciente con una buena investigación de la córnea, eso previene algunas complicaciones un poco más serias que puede haber. Ajá. Y ¿quiénes se pueden operar? Me refiero a edades, niños, adultos, ¿todo el mundo se puede hacer este tipo de cirugía? Bueno, básicamente la premisa que hay es nunca operar a un paciente que no tenga una estabilidad refractiva, es decir, que no le haya aumentado su vicio de refracción, su miopía, su hipermetropía o su astigmatismo dentro del año de estabilidad refractiva. Eso es lo que buscamos, no tanto la edad, sino la estabilidad. Hay algunos que hablan de 21 años, 22 años. Yo creo que cada caso es diferente, o sea, hay pacientes que se desarrollan antes, hay pacientes que desarrollan la córnea y su curvatura definitiva a cierta edad, y hay otros que un poquito después. Entonces, básicamente el análisis que hacemos nosotros es buscar la estabilidad refractiva. En cuanto a los niños, hay casos que se hacen cuando, por ejemplo, tiene un ojo muy miope de un lado y del otro ojo ve bien. Se realiza la cirugía para evitar la ambliopía, que se llama, es decir, el famoso ojo vago, digamos. Entonces, el paciente se le corrige esa miopía para que ese ojo pueda ser estimulado a través de, igual que el otro ojo, entonces no pierda estímulos propios de la vida normal, o sea, poder ver bien con ese ojo para que se le estimule la retina, la vía sensorial del cerebro y todo, y pueda tener un buen desarrollo de ese ojo, porque si nosotros no lo corregimos, ya sea con un anteojo, con un lente de contacto, ese ojito nunca va a ser como el ojo bueno, digamos, como el otro ojo. ¿Pero estamos hablando de cualquier edad? Por más y a partir de los 7 años aproximadamente, de 5 a 7 años, son contados los casos en los cuales se realiza este tipo de láser en niños. Pero bueno, cada vez los trabajos científicos van avanzando más sobre ese caso, porque la verdad que es interesante, ¿no? Evitar que un ojo se ambliopice, es decir, que un chico que no ve bien de un ojo y no puede ser corregido con un anteojo aéreo por la diferencia de dioptrías que tiene con el otro, no llegue a desarrollarlo a ese ojo, que son, la verdad que muchos los casos. Ahora, es muy frecuente que un niño miope no sea detectado a tiempo, es decir, no se hace... Sí, un niño miope, si es miope de los dos ojos, es difícil que no sea detectado a tiempo porque simplemente el chico no ve. El problema es cuando tiene un ojo que no es miope y el otro que es miope. Entonces, ahí el chico no se da cuenta que con un ojo no está viendo bien, entonces la madre por ahí lo lleva a un control, a un certificado de escolaridad, y ahí se detecta esa miopía o un astigmatismo, ¿no? Pero debieran hacer las maestras, por ejemplo, para que no tenga necesidad de ir el niño a un oculista, ¿se debiera hacer en el colegio, por ejemplo, este tipo de control? En los colegios no, porque ellos no tienen los elementos básicos para realizar el control, pero lo que sí deberían pedir es un certificado oftalmológico para que los pacientes vayan al hospital, a las clínicas, para hacer un examen preescolar, digamos, preingreso, que en realidad nosotros hacemos mucho también, hay varias instituciones que lo solicitan, pero bueno, es la verdad que es muy importante. Doctor Llobelina, ¿y cuál es el límite de aumento que se puede corregir? ¿Hay un límite o se puede corregir cualquier aumento? Bueno, eso es muy relativo, porque de acuerdo a la córnea que tiene cada paciente, es cuántas dioptrías podemos llegar a corregir.
Básicamente la Federación de Drogas de Estados Unidos recomienda que 6 dioptrías para la hipermetropía y el astigmatismo y hasta 12 dioptrías para la miopía. Más de eso ya conviene inclinarse por otras estrategias quirúrgicas, como le decía, lentes intraoculares o bueno, alguna otra forma que no sea con el láser, porque ya vamos a ablacionar tanto la córnea que podemos llegar a producir un daño al corregir tanto aumento. ¿Qué quiere decir estabilidad refractiva, que usted lo nombró varias veces? La estabilidad refractiva, como te decía, era que durante un año el paciente presente el mismo aumento, es decir, que no le vaya avanzando, porque si nosotros le hacemos el láser y le va avanzando, después el paciente va a requerir o un retoque o colocarse un anteojo con menos aumento del que tenía antes de la cirugía, pero va a necesitar va a seguir necesitando usar lentes. Entonces lo que nosotros hacemos es esperar que le crezca toda la miopía o toda la hipermetropía o astigmatismo, es decir, cualquier vicio de refracción, para recién ahí hacerle el láser. Es decir, que la miopía, hipermetropía, todas estas patologías tienen un límite. Sí, tienen un límite de avance, digamos. Ya llega un momento en que se estabiliza y ahí es cuando se debe realizar el procedimiento. Pero hay casos en que es necesario un retoque. Sí, hay casos en los que es necesario a veces un retoque, exactamente. Son pocos, la verdad que son poquitos, pero en algunos casos sí se requiere. ¿Y este retoque tiene un costo también aparte? No está incluido. Y de acuerdo, hay veces que el paciente presenta necesita un pequeño retoque dentro de los 6 meses del procedimiento y por supuesto que no se le va a hacer un cargo extra a eso, pero si se le presenta a los 4 o 5 años, probablemente sí. ¿Hay pacientes que no se deben operar, que no se pueden operar? Como te decía, con láser sí, con láser hay pacientes que no se deben operar. Cualquier alteración corneal que nosotros, si llegamos a operar con láser, podemos hacer algo mal, digamos. Podemos empeorar la miopía incluso. Por ejemplo, ¿en qué casos? Y por ejemplo en pacientes que presenten queratocono o una degeneración marginal pelúcida, esos son diagnósticos que es una enfermedad de la córnea, eso, en los cuales hay un debilitamiento y una protrusión de la córnea, que al realizarle el láser nosotros debilitamos más la córnea todavía, entonces empieza a aparecer una miopía irreversible que no se corrige con el anteojo. Entonces esos son los pacientes a los cuales nosotros necesitamos detectar para no realizarles el procedimiento, que son más o menos de los pacientes que se presentan a la consulta, un 10% son rechazados debido a ese tipo de alteraciones, o sea, cada 10, uno no se puede operar. Usted me dijo que este tipo de operaciones se vienen realizando desde la década del 80, pero sí, supongo que últimamente habrá habido actualizaciones, algunas modernizaciones tecnológicas, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios cada vez nos hacen más fáciles las cosas a los oftalmólogos, porque la verdad que utilizar los aparatos de ahora es muy fácil, es muy simple y bueno, y antes no era así, antes no eran tan predecibles. Los aparatos que se usaban antes, bueno, si bien eran buenos porque nunca se hubiese empezado con algo malo dentro del ojo, pero ahora han evolucionado muchísimo. ¿Y están al alcance de todos los oftalmólogos? ¿Se pueden importar fácilmente ahora que hay tantas restricciones, en fin? ¿O se producen en el país? Mira, no hay muchos elementos descartables que se utilicen, de los cuales nosotros requerramos traer para Argentina. Lo que sí, los aparatos sí no están entrando mucho, y sí, la verdad que es difícil conseguir la importación. Es decir, que no son muchos los que realizan este tipo de cirugía. Básicamente, bueno, nosotros en la clínica de ojos, gracias a Dios, tenemos nuestro propio aparato, pero lo que se usa también por ahí es comprar un aparato y ponerlo en un lugar y que varios médicos vayan ahí a operar sus propios pacientes, es decir que no solamente un médico tiene su láser, sino que son varios que comparten uno. Claro. Bueno, doctor Llobelina, Andrés Llobelina, entonces, ¿y por qué hay gente que tiene anteojos todavía si es tan simple esto?
Y bueno, quizás por miedo, por desinformación o, bueno, cuestiones personales de cada uno, ¿no? Ajá. Pero por eso me parece buena la entrevista, para que la gente sepa que si le incomoda mucho usar el anteojo, si le es realmente una baja de calidad de vida, que se anime, que se haga los estudios, que lo piensen, quizás sería una buena opción, ¿no? Ahora, ¿hay suficiente difusión de esto, de que es tan sencillo, tan simple? Mira, nosotros cuando vienen los pacientes a la clínica, básicamente yo lo que hago es informarles también acerca de la capacidad que tiene el aparato de corregirle bien la miopía o el astigmatismo o cualquier vicio de refracción que tenga, pero bueno, hay pacientes que simplemente le tienen miedo y bueno, esos pacientes mejor que usen el anteojo aéreo hasta que se convenzan de que es un procedimiento sencillo, siempre y cuando esté bien indicado, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos los aparatos para detectar cualquier caso en los cuales no se puede operar, entonces así priorizar la salud del paciente, ¿no? ¿Tienen razón para tener miedo? No, la verdad que no, porque si haces un buen estudio del paciente, no hay ninguna complicación seria que se pueda presentar. Por supuesto que, como te decía, como toda intervención médica tiene sus complicaciones y hay que tenerle mucho respeto al procedimiento, porque si bien, como te decía, es sencillo, es simple, es rápido, es indoloro, tiene sus complicaciones que en el caso de estar mal indicado puede ser algo bastante importante, ¿no? Esto quiero que queden claro. ¿Esto es para toda la vida o es necesario volver a hacerlo, retocarlo? ¿Es para toda la vida? Cuando la miopía o el astigmatismo es muy elevado, se pueden requerir a los años un pequeño retoque, pero es algo muy estable y si la miopía no supera las 3, 4 dioptrías, difícilmente el paciente debe ser retocado. ¿Y el paciente tiene que volver a ser controlado periódicamente o después de un tiempo no vuelve más? Después del procedimiento nosotros hacemos controles de las 24 horas, después entre los 10 y 14 días el segundo control, después a los 3 meses y después los citamos cada un año a que se vayan haciendo estudios de la córnea para ver el estado en el que está y bueno, ir evaluando y controlando bien a ese paciente. Claro. Pero me refiero con los años. Le digo porque, no con usted, claro, pero mi hijo se lo hizo hace 17 años, no volvió nunca más al oculista y ve perfectamente, ¿no? Sí, por eso, es simplemente para un control y durante un tiempo cualquier complicación que pueda estar apareciendo, simplemente detectarla a tiempo, o quizás él de a poquito vaya teniendo un poco de miopía que con un anteojito se puede llegar a corregir en vez de un 90%, que él con un pequeño anteojo de descanso de un 100%. Básicamente nosotros a los pacientes lo que siempre le decimos es que el láser es para eliminar la dependencia al anteojo, claro. Es decir, llevar una vida normal sin lentes. Pero es normal, es lógico esto que le cuento de mi hijo, es decir, que hayan pasado tantos años y que no tenga necesidad de volver. Bueno, la necesidad no, porque él seguramente está viendo bien, pero él debería hacerse un control rutinario porque bueno, sus ojos fueron sometidos a un procedimiento, entonces sería de buena costumbre realizar unos estudios, por lo menos un estudio periódico de una vez al año. Una vez al año. Por eso recomiendo a todo aquel que esté operado de los ojos que por supuesto se controle, toma de presión ocular, bueno, para ver cómo básicamente está la córnea, porque el láser justamente actúa ahí mismo. Y bueno, un control nunca viene mal. ¿Qué quiere decir LASIK? El LASIK es queratomileusis in situ, digamos. Lo que se hace, la queratomileusis es el procedimiento como se hace es pasar un microquerátomo y se saca como una pequeña feta de la córnea. Eso es lo que se llama LASIK. Se hace se saca un colgajo de córnea, se realiza el láser ahí en el estroma del tejido, es decir, en la mitad de la córnea, y después ese flap se vuelve a recolocar
y queda ahí entre la ablación y el exterior, digamos. Bueno, doctor Andrés Giovelina ha sido suficientemente claro. Entonces, todos los pacientes que tienen miopía, hipermetropía, astigmatismo, pueden resolver ese problema y dejar de depender de los anteojos, siempre y cuando se lo permitan sus posibilidades económicas, ¿no? Las posibilidades económicas y, bueno, por supuesto que los estudios sean normales y que también se pueda realizar. Claro. Sí, exactamente. Ha sido un gusto, doctor Andrés Giovelina. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Déjame saludar a la gente de la Clínica de Ojos Reyes Giovelina, a todo el personal, al equipo de oftalmólogos, a Tiziano Giovelina y a la doctora Reyes, que, bueno, siempre es bueno trabajar al lado de ella y siempre se aprenden cosas nuevas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Las perlas de noche y día.